El centro histórico de San Luis Potosí está rodeado por 7 barrios, anteriormente llamados pueblos. Uno de los barrios más emblemáticos y pintorescos de la ciudad es el barrio del Montecillo. Fundado como parte de los cimientos de la capital potosina, este barrio guarda secretos que se desvelan a medida que exploramos su iglesia, sus tesoros artísticos, continuos a la antigua estación del ferrocarril, este medio que ahora distingue a este popular barrio. Prepárense para descubrir la majestuosidad de la fiesta patronal en honor a San Cristóbal Mártir, las leyendas que envuelven sus esculturas y la transformación que llevó a la reorientación de su fachada en busca de un nuevo horizonte. El templo del barrio del Montecillo es catalogado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para su preservación y hoy cuenta con más de 250 años de su construcción. Vamos a conocer más del bello barrio del Montecillo. El Montecillo se erige con orgullo como uno de los barrios fundacionales de San Luis Potosí. Fue creado en el año 1600. La evangelización de la zona fue realizada por la curia seglar. El terreno del barrio está muy cerca de lo que era la huerta de los carmelitas descalzos. Nuestro barrio era netamente indígena. Fue fundado por indios cuachichiles. Indios cuachichiles que se dedicaban al tejido, a la industrialización de las fibras como el ixtle, la lana, el algodón y también al trabajo de curtiduría. ¿Por qué Montecillo? Porque platicaban que aquí era un monte y debemos de saber que muchos de las especies botánicas que se encontraban originalmente aquí en el valle y en la sierra en el valle fueron el pino, encino, mezquite y el cedro. La iglesia del Montecillo fue creada en el año de 1730. En este año se iniciaron los trabajos de construcción para finalizar en el año de 1751. Su arquitectura es de estilo barroco neoclásico. Vemos aquí nuestro templo. El frente que estamos viendo en la actualidad era la parte posterior. En la parte original de este templo, entre la pared y la puerta original, debemos de tener como 2 metros de claro más o menos. Y si se dan cuenta, ya tenemos aquí este frente terminado exactamente como está el original. Era una cruz latina, se ensancharon los brazos, la construcción es de piedra de corte, de adobe, y cuando se acrecenta el templo ya se utilizan materiales modernos como el bloque de concreto. Es un templo muy antiguo. Es más pequeño a comparación de otros templos de la época. Durante la llegada del ferrocarril, la fachada principal de la iglesia quedó tapada y se construyó otra similar del lado contrario. El templo cuenta con un poco más de 250 años, dedicado al patrono San Cristóbal Mártir. El inmueble alberga reliquias que son un tesoro para San Luis Potosí. Y curiosamente, adentro del templo hay una pintura muy importante, muy interesante, que es ofrecida precisamente al fundador de nuestro barrio. Y me refiero al indio cuachichil, bueno, el nombre cristianizado ya de bautizo, Marcelo Eusebio de Reina, que era el indio principal, fundador del pueblo de El Montecillo. La pintura está fechada 1757. Las esculturas de San Cristóbal están construidas, están elaboradas en pasta de caña de maíz, que es una técnica indígena muy antigua, y aquí nosotros la tenemos con nosotros. La destacada escultura de San Cristóbal fue traída desde Guatemala. Tiene una gran imagen de Jesucristo que se llevaba en la procesión del Viernes de Dolores. Los límites del barrio eran muy amplios. Con el tiempo, fueron reducidos. Al sur colindaba con lo que es el barrio de San Sebastián, hacia el poniente, lo que es el centro de la ciudad, prácticamente con San Juan de Dios, el Carmen,
hacia lo que es el norte, es con Reforma, con el barrio de Tlaxcala, y así seguimos hasta lo que es Avenida México, y de aquí nos vamos hacia el oriente, llegando hasta La Morena, que actualmente es parte del municipio de Cerro de San Pedro. Hasta allá llegaba nuestro barrio. El barrio del Montecillo es lo que en la actualidad nosotros podemos encajonar entre lo que son las actuales calles de Eje Vial, Reforma, 20 de noviembre y Universidad. Eso era el antiguo casco de nuestro barrio. Ya de aquí de donde estamos, de Azteca, de la calle de Azteca, pues prácticamente ya era un llano. El centro de la ciudad de San Luis Potosí está muy cerca del barrio del Montecillo. La actual Alameda Central se encuentra solo a unos cuantos metros de la iglesia. Se tiene que pasar por el puente Manuel José Otón para llegar a ella. Todo esto es parte de la historia de nuestro San Luis Potosí. Vemos aquí también nuestra Alameda, que en algún momento fue parte del barrio del Montecillo, ahora ya no, ya es centro histórico, ¿sí? Pero la Alameda era la huerta de los Carmelitas, la huerta de las Carmelitas que estaba completamente rodeada. Llega una ley, las famosas leyes de Reforma con don Benito Juárez, que decreta que las propiedades religiosas pasan a ser parte del gobierno. Y esta huerta pasa a ser parte de un jardín, un paseo público. Es un jardín muy bello, pero antiguamente era una huerta. Los terrenos del barrio eran muy complicados para poder realizar la agricultura a comparación de otros barrios. Esta fue una de las razones por la que los habitantes del barrio, desde su comienzo, se dedicaron principalmente a la industria textil. Y pues aquí había mucha producción de cuero. No se nos olvide que aquí a mis espaldas, precisamente en lo que antiguamente era el frente del templo, se encontraba la Plaza de Toros del Montecillo, plaza que va a ser demolida a la llegada del ferrocarril a San Luis Potosí. La antigua estación del ferrocarril se encuentra también en lo que era el barrio. Durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, el ferrocarril llega al país. En San Luis Potosí, la primera estación se edificó sobre la línea troncal de México a Laredo, Tamaulipas, construida el 13 de septiembre de 1880, y la primera locomotora llega en el año de 1888. La iglesia del barrio sufrió algunos cambios con la llegada del ferrocarril. Lo que era la entrada al templo queda tapada y la plaza es ocupada por la primera estación. La parte de atrás del templo es habilitada como entrada principal y se construye el actual jardín del barrio del Montecillo. En el jardín Ramón López Velarde es un jardín que se construye allá por los años de 1973. Este jardín no es antiguo. Pues si nos basamos a que nuestro barrio ya tiene más de 300 años, casi andamos por los 400 años, este jardín es prácticamente nuevo. En este jardín fue construido la escuela Justa Ledesma, pero lamentablemente por el mismo paso del ferrocarril se comentaba que se había agrietado los muros y se había puesto en peligro la estructura. Entonces por esto se decide cambiar la escuela Justa Ledesma, que es trasladada a la calle de Cáncer e Insurgentes en la colonia Librado Rivera, aquí dentro del mismo barrio. Y aquí pues se construye este jardín Ramón López Velarde. El jardín Ramón López Velarde se inauguró en el año de 1972. Ramón López Velarde es un poeta y funcionario mexicano. Lo llegaron a apodar el poeta nacional. En el año 1908 comenzó sus estudios de leyes en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. Se platica que aquí por estos lugares Ramón López Velarde
venía a ver a su novia María Nevares. María Nevares, que era vecina de aquí del barrio. Su casa se encuentra aquí precisamente a unos pasos y sus imágenes se encuentran precisamente representadas en las letras LL del barrio del Montecillo. Y en honor a él, al gran bate zacatecano, se le pone Ramón López Velarde. En el año de 1880 llega el ferrocarril a San Luis Potosí. Se instala a unos cuantos metros de la iglesia de San Cristóbal Mártir y sobre la plazoleta del templo. El ferrocarril es un elemento que caracteriza e identifica al barrio. La llegada del ferrocarril y precisamente al barrio del Montecillo. La antigua estación del ferrocarril que se encuentra aquí a mi derecha, que se construye ya por 1884 y que llegan las vías del ferrocarril con un gran cambio para el transporte de personas, de mercancías del norte, de Zacatecas, de Laredo, de todo lo que es el norte con Estados Unidos y la Ciudad de México y los estados que están en ese trayecto. Lo que actualmente es el Museo del Ferrocarril fue la estación nueva. La estación nueva, a mí me tocó ver cuando por la calle de Chicosey traían la maquinita, lo que nosotros ahora conocemos como la máquina voladora, que estaba a un costado de lo que es la Alameda y actualmente se encuentra en la nueva estación, nueva entre comillas, del ferrocarril, que ahora es el flamante Museo del Ferrocarril aquí en San Luis Potosí. Pero bueno, aquí nosotros tenemos también nuestro museo ferrocarrilero y está en el barrio del Montecillo. Por supuesto. La estación del ferrocarril se encuentra en el barrio del Montecillo. El antiguo edificio sufre un incendio. La nueva estación se inauguró en 1942 con instalaciones más modernas y prácticas. El edificio de la nueva estación del ferrocarril se ubica a un costado de la Alameda Juan Saravia. Pues aquí están las vías del ferrocarril. Había que pasar la gente, mucha gente mutilada, mucha gente que perdía la vida por tratar de pasarse por abajo de los carros del ferrocarril, por arriba las famosas muelas, gente que se le quedaba ahí el pie. Y se decide construir el puente Manuel José Otón en 1962. No es como está en este momento, ya tiene andadores, ya tiene protectores, tiene barandal. Antes la gente llegaba hasta el fondo, pero no tenía barandal. Un resbalón, un aventón, iba pasando un camión, iba pasando algún vehículo y ahí se quedaban las personas. Vemos aquí en un costado el puente de Otón, el puente de Manuel José Otón. ¿Por qué Manuel José Otón? Porque la calle que está aquí a un costado es precisamente la del gran bate del himno a los bosques, Manuel José Otón. Platicaban mis padres, mi madre, que para pasar hacia el centro, a las bodegas, a comprar las mercaderías, porque hubo un momento que San Luis llegaba hasta la calle de Durango, ya para allá eran huertas, las huertas de los Ruices, que abajo del puente de Otón hay un venero, hay un manantial, hay agua. Las bombas tienen que estar trabajando las 24 horas del día, pero lamentablemente pues el asolve, la basura, los restos del mismo tráfico, la arena que van generando los carros, se genera lodo, entonces se tapan los colectores y se dañan las bombas. Y es cuando vemos que no llueve en San Luis, pero sin embargo el puente de Otón está inundado. El puente Manuel José Otón fue inaugurado en el año de 1947. Está ubicado a un costado de la plaza Ramón López Velarde. Es un desnivel que pasa por debajo de las vías del tren. Fue creado durante el gobierno de Gonzalo N. Santos para acabar con los riesgos de atravesar las vías del ferrocarril. Este lugar era llamado el Paso de la Muerte. Aquí San Luis Potosí, el barrio del Montecillo, fue muy importante para vestir a los ejércitos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Mano de obra potosina, mano de obra de San Luis Potosí, del barrio del Montecillo y orgullosamente con raíces cuachichilas. Un dato curioso aquí, queridos vecinos, querido público potosino. Escriban a Bantram y regrésenlo como está escrito
¿Qué es lo que nos está diciendo? Aquí nos damos cuenta del gran arraigo de un personaje enorme en la historia de San Luis Potosí, Manuel Nava. Eso quiere decir Avantram. La industria textil fue el oficio que adquirieron los habitantes del barrio. El pueblo era característico por esta actividad. En el siglo XIX, el Montecillo fue ascendido a villa, hasta que en 1867 se decretó la desaparición de los municipios libres y se convirtió en barrio. Llegó a cambiar el rumbo de la ciudad de San Luis Potosí y el destino del barrio del Montecillo. Este segmento de la ciudad quedó dividido por las grandes vías. Al tener este medio de transporte tan cerca de este fragmento, los vecinos optaron por entrar a la industria del ferrocarril. Este es el caso del señor José Luis, originario del barrio del Montecillo. Soy de aquí del barrio del Montecillo, ¿verdad? Del barrio Montecillo. Sobre un trabajo que desarrollé aquí en Ferrocarriles Nacionales de México, en la ciudad de San Luis Potosí. Entré a esta fuente de trabajo en 1974, diciembre. Inicié como garrotero de patio, ahí duré como en ese puesto 4 o 5 años, ascendí a garrotero de camino. Duré otros también 5 o 6 años, después de ahí, y la siguiente capacitación fue para conductor de trenes. Ahí duré 6 meses en esa capacitación, y saliendo pues ya ocupé ese puesto de conductor de trenes. El puesto de conductor de trenes, mucha gente lo confunde con maquinista. El conductor de tren hace una labor muy distinta a un maquinista de trenes. El maquinista es quien va manejando el tren. Y había un ayudante que le llamaban el fogonero o ayudante de maquinista. El conductor de trenes es el que llevaba a cargo todo el personal, desde el maquinista, el ayudante de maquinista, y llevábamos 3 garroteros a cargo también. Revisamos nosotros todos los documentos que cada carro tenía con su contenido y su destino. Después de eso teníamos que sacar unas órdenes de tren para continuar, por ejemplo, un destino que sería alguno de ellos, San Luis Potosí, Saltillo. Entonces ya nos daban las órdenes de tren, ya continuaba nuestro viaje. Eso era en trenes de carga. En trenes de pasajeros teníamos que venir aquí a la estación donde estamos ahorita grabando, y de aquí salían los trenes de pasajeros. Eran unas experiencias, por ejemplo, en los trenes de pasajeros muy amenas, porque en cada estación se paraba el tren para subir y bajar el pasaje, y en esas partes pues la gente aprovechaba para vender lo que ahí producían, que eran sus gorditas, pues otras cosas de vendimia, tortas, barbacoa y muchas cosas más. Entonces era interesante, era un folclore, porque por ejemplo las familias ahí, cuando iban con los niños y todo, pues se paraban, caminaban y pues muy relajados. En el tren, la gente subía y bajaba en cada estación. Los vendedores se acercaban a ofrecer su mercancía. Los pasajeros, en ocasiones traían animales y se trasladaba con ellos en el tren. El acceso a esta dinámica se realizaba más en el segmento de clase económica y segunda clase. Había los trenes también de primera clase, que era el regiomontano. Ese tren regiomontano estaba subsidiado por la Cámara de Comercio de Monterrey, viajaba mucho industrial. Por ejemplo, aquí salía
el tren rumbo a México a las 2 de la mañana, a las 10 ya estaba en México. Era un tren muy rápido. Ese tren traía alcobas, traía camerinos, traía un coche que era un comedor, otro coche que era la cocina, un mirador en la parte de atrás y un coche especial. Los vagones del tren estaban ubicados, primero, clase económica, posteriormente, segunda clase y por último, primera clase. Algunos viajes en tren eran muy largos, dependiendo del destino. El tren dedicado al transporte de personas finalizó en el año de 1997 para solo ser usado mediante transporte de carga. Bueno, sí, fue una experiencia pues muy, muy maravillosa, la verdad. Tuve yo varios trabajos, pero ese trabajo me gustó bastante porque pues había tantas cosas que conocer, tantos lugares, experiencias de, por ejemplo, otras ciudades que tenían otras costumbres, ¿verdad? Diferentes a las de nosotros. Y fue algo también importante en mi vida porque me hizo valorar también lo que tenemos aquí en San Luis Potosí y conocer otras ciudades también, pues su arquitectura, su vegetación, su cultura. Fue algo muy importante que me dejó grandes recuerdos. El barrio ha sido testigo de grandes acontecimientos, ha visto nacer muchos personajes. La gente de este segmento de la ciudad guardan cada recuerdo del espacio en su memoria. El barrio del Montecillo celebra la fiesta del santo patrono San Cristóbal Mártir el 25 de julio. La iglesia del barrio durante mucho tiempo fue parte de la parroquia del Sagrario, hasta el año 1976 que se convierte en parroquia. Uno de los segmentos, fundado por indios tlaxcaltecas y otomíes, dedicado al oficio de la industria textil y testigo de la llegada del tren a la ciudad, es el barrio del Montecillo. Hoy cuenta con más de 420 años de su creación y forma parte de las herencias de San Luis Potosí.